El autobús se detuvo con un chirrido metálico frente a la plaza principal de San Miguel de los Remedios, un pueblo que parecía haberse quedado atrapado en el tiempo. Eduardo Morales bajó con su maleta de cuero gastado y una caja de cartón que contenía sus libros más preciados. El aire matutino olía a copal y tortillas recién hechas, mezclado con el aroma dulzón de las flores de cempasúchil que adornaban la iglesia colonial. ¿Usted es el nuevo maestro?, preguntó una voz áspera detrás de él. Eduardo se volvió para encontrarse con un hombre mayor, de piel curtida por el sol y ojos que parecían haber visto demasiado. Vestía un overol azul desteñido y cargaba un manojo de llaves que tintineaban como campanillas. Sí, soy Eduardo Morales. Usted es Aurelio Vázquez, conserje de la escuela. Llevo 30 años cuidando ese lugar, dijo, extendiendo una mano callosa. La directora me mandó por usted. Caminaron por calles empedradas donde las casas de adobe se alzaban como centinelas silenciosos. Los niños que jugaban en las esquinas se detenían para observar al forastero con curiosidad. Eduardo notó que algunos susurraban entre ellos y señalaban hacia donde se dirigían. La escuela primaria, Benito Juárez, apareció al final de una calle serpenteante, imponente y melancólica. Era un edificio de 2 pisos construido en los años 40, con muros de cantera rosa que el tiempo había oscurecido. Las ventanas altas y estrechas le daban un aspecto casi conventual, y el patio central estaba rodeado por corredores con arcos de medio punto. «Aquí es donde va a trabajar», murmuró don Aurelio, y Eduardo percibió algo extraño en su tono, como si las palabras llevaran un peso invisible. Doña Carmen Herrera, la directora, los esperaba en la entrada principal. Era una mujer de unos 60 años, con el cabello plateado recogido en un moño impecable y una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Maestro Morales, qué gusto conocerlo por fin», dijo, estrechando su mano con firmeza. «Espero que se sienta cómodo aquí. San Miguel es un pueblo tranquilo, muy tranquilo». Mientras recorrían las instalaciones, Eduardo admiró los techos altos con vigas de madera y los pisos de mosaico que reflejaban la luz filtrada por las ventanas. Las aulas estaban equipadas con pupitres de madera antigua, pizarrones verdes y mapas de México que parecían haber sido colgados décadas atrás. «Esta será su aula», anunció doña Carmen, abriendo la puerta del salón 2A. «Tendrá 25 alumnos de segundo grado. Son niños muy buenos, muy obedientes». Eduardo asintió, pero notó que la directora evitaba su mirada cuando mencionó a los estudiantes. También observó que don Aurelio permanecía en el umbral, como si no quisiera entrar al salón. «¿Puedo preguntar qué pasó con el maestro anterior?», inquirió Eduardo mientras examinaba el escritorio de madera tallada. Un silencio incómodo llenó el aula. Doña Carmen se aclaró la garganta. El profesor Ramírez decidió buscar nuevas oportunidades en la ciudad. Fue muy repentino, pero así son las cosas a veces. Esa tarde, después de que doña Carmen se marchara, Eduardo conoció a Sofía Mendoza, una maestra joven de unos 25 años que enseñaba primer grado. Tenía ojos expresivos y una sonrisa cálida, pero Eduardo notó que parecía nerviosa cuando él mencionó su intención de quedarse después del horario para preparar sus clases. «¿No prefiere hacerlo en casa?», preguntó Sofía, jugando con el lápiz entre sus dedos. «Digo, para estar más cómodo. Me gusta el ambiente escolar para planificar. Además, quiero familiarizarme bien con el lugar». Sofía intercambió una mirada rápida con don Aurelio, quien barría el corredor cercano. «Bueno, si necesita algo, estaré en mi salón hasta las 6», murmuró ella antes de alejarse apresuradamente. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas que rodeaban el pueblo, la escuela se sumió en un silencio profundo. Eduardo había encendido las lámparas de su aula y extendido sus materiales sobre el escritorio. El plan de estudios, los libros de texto y sus notas personales creaban un paisaje familiar que lo tranquilizaba. Fue entonces cuando escuchó los primeros pasos. Al principio pensó que era don Aurelio haciendo su ronda nocturna, pero los pasos eran diferentes, ligeros, rápidos, como los de niños corriendo por el pasillo.
Eduardo levantó la vista de sus papeles y prestó atención. Los pasos se detuvieron. Se acercó a la puerta y asomó la cabeza al corredor. La luz de la luna se filtraba por las ventanas, creando patrones geométricos en el piso de mosaico. No había nadie. Regresó a su escritorio, pero los pasos comenzaron de nuevo. Esta vez parecían venir del piso superior. Eduardo subió las escaleras de piedra, sus propios pasos resonando en el silencio. Revisó aula por aula, encendiendo las luces una por una. En el salón 3B, se detuvo en seco. Las sillas, que habían estado perfectamente alineadas cuando visitó el aula por la mañana, ahora estaban dispuestas en un círculo perfecto en el centro del salón. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Hay alguien aquí?, preguntó en voz alta, sintiéndose un poco tonto. Solo el eco de su propia voz le respondió, rebotando en las paredes de cantera como un susurro fantasmal. La segunda semana de Eduardo en la escuela transcurrió con una normalidad engañosa. Sus alumnos eran, efectivamente, niños obedientes y aplicados que lo recibieron con la curiosidad típica de los pequeños ante un maestro nuevo. Durante el día, la escuela, Benito Juárez, bullía de vida, risas en el recreo, voces recitando las tablas de multiplicar, el sonido de los pies corriendo por los pasillos. Pero cuando caía la noche, la escuela se transformaba. Eduardo había establecido la rutina de quedarse hasta las 8 de la noche, preparando clases y calificando tareas. Era un hombre meticuloso que encontraba paz en la organización y la planificación. Sin embargo, cada noche las experiencias extrañas se intensificaban. El martes escuchó risas infantiles provenientes del patio, pero cuando se asomó por la ventana, solo vio las bancas vacías bajo la luz de la luna. El miércoles, mientras escribía en el pizarrón de su aula, escuchó claramente el sonido de gis raspando contra otro pizarrón en algún lugar del edificio. Cuando fue a investigar, encontró en el aula de al lado una ecuación matemática escrita con letra infantil, 2 más 2 igual a... El jueves por la noche, mientras corregía exámenes, comenzó a escuchar susurros. No eran en español, sino en una lengua que no reconocía, pero que sonaba antigua, musical. Los susurros parecían venir de las paredes mismas, como si el edificio estuviera respirando palabras olvidadas. Sofía, le dijo el viernes durante el recreo, ¿tú has notado algo extraño en la escuela? La joven maestra dejó de vigilar a sus alumnos y lo miró con una expresión que mezclaba alivio y temor. ¿Tú también lo has sentido?, preguntó en voz baja. Se alejaron del bullicio de los niños y se sentaron en una banca bajo la sombra de un árbol de jacaranda. Pensé que estaba volviéndome loco, admitió Eduardo. Los pasos, las voces, las cosas que se mueven solas, ¿no estás loco?, susurró Sofía, mirando hacia la escuela. Yo llevo 3 años aquí, y desde el primer día supe que algo no estaba bien. Especialmente por las noches. ¿Qué sabes del maestro anterior, del profesor Ramírez? Sofía suspiró profundamente. Joaquín era un hombre muy serio, muy profesional. Llevaba 15 años enseñando aquí. Pero en sus últimas semanas estaba cambiado. Decía que los niños no lo dejaban enseñar, que interrumpían sus clases con risas y susurros. El problema era que cuando él se quejaba, las aulas estaban en completo silencio. ¿Qué quieres decir? Una mañana llegó gritando que había encontrado todos los pizarrones llenos de dibujos infantiles, pero cuando doña Carmen y yo fuimos a ver, estaban completamente limpios. Esa misma tarde renunció. Dijo que no podía seguir enseñando en una escuela donde los muertos no dejaban descansar a los vivos. Eduardo sintió un escalofrío. Esa tarde decidió buscar a don Aurelio, quien estaba podando los rosales del jardín principal. Don Aurelio, ¿puedo hacerle una pregunta? El conserje levantó la vista, sus ojos arrugados estudiando el rostro de Eduardo. Usted quiere saber sobre los ruidos, ¿verdad? ¿Usted también los escucha? Don Aurelio dejó las tijeras de podar y se limpió las manos en un trapo viejo. Maestro, yo he trabajado aquí durante 30 años. He visto maestros llegar y maestros irse.
Algunos se van por mejores oportunidades, otros se van porque no pueden soportar la verdad de este lugar. ¿Qué verdad? El anciano miró hacia el edificio de la escuela, sus ojos cargados de una tristeza profunda. Esta escuela se construyó sobre tierra sagrada, maestro. Tierra que no debió ser tocada. Y cuando uno perturba el descanso de los que ya se fueron, bueno, ellos encuentran maneras de recordarnos que siguen aquí. Esa noche, Eduardo se quedó más tarde de lo usual. Había decidido investigar por su cuenta, revisando los archivos escolares que se guardaban en un viejo armario de la dirección. Con el permiso de doña Carmen, quien parecía reacia pero no pudo negarse, comenzó a revisar registros de estudiantes de décadas pasadas. Los archivos estaban organizados por años, y Eduardo notó algo extraño: había un vacío en los registros de 1987. Las carpetas de 1986 y 1988 estaban completas, pero la de 1987 contenía solo unos pocos documentos dispersos. Entre esos documentos encontró una lista de estudiantes de segundo grado de ese año. 23 nombres escritos con tinta azul en papel amarillento por el tiempo. Al final de la lista, alguien había escrito con letra temblorosa: «Que Dios los tenga en su gloria». Mientras estudiaba la lista, los susurros comenzaron de nuevo. Esta vez eran más claros, más insistentes. Eduardo levantó la vista del papel y vio algo que hizo que su corazón se detuviera por un momento. En el pasillo, iluminadas por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas, había siluetas pequeñas. Siluetas de niños que caminaban lentamente, como si estuvieran en una procesión silenciosa. Eduardo se levantó despacio, el papel temblando en sus manos. Las siluetas se detuvieron y, aunque no podía ver sus rostros claramente, sintió que lo estaban mirando. Entonces, una voz infantil, clara como el cristal, rompió el silencio: «Maestro, ¿nos va a ayudar?». El sábado por la mañana, Eduardo no pudo quitarse de la mente la voz que había escuchado la noche anterior. Había pasado el resto de la madrugada despierto, dándole vueltas a las palabras: «¿Nos va a ayudar?». La pregunta resonaba en su cabeza como un eco persistente. Decidió buscar a Sofía. La encontró en el mercado del pueblo, comprando verduras para la semana. Cuando la vio, ella notó inmediatamente su expresión perturbada. «¿Qué pasó?», preguntó, dejando los jitomates que estaba examinando. «Necesito que me acompañes al archivo municipal. Creo que encontré algo importante». El archivo municipal de San Miguel de los Remedios estaba ubicado en un edificio colonial que también albergaba la presidencia municipal. El encargado, un hombre mayor llamado don Patricio, los recibió con curiosidad cuando Eduardo explicó que necesitaba revisar registros de 1987. ¿Registros de qué tipo?, preguntó don Patricio, ajustándose los anteojos. «Registros de defunciones, especialmente de niños». El rostro del archivista se ensombreció. Ese año fue muy difícil para el pueblo. La epidemia de cólera se llevó a muchos, especialmente a los más pequeños. Los condujo a una habitación llena de estantes con carpetas amarillentas. Don Patricio sacó varios archivos y los extendió sobre una mesa de madera. «Aquí están los registros de ese año. Fue una tragedia que el pueblo prefiere olvidar». Eduardo y Sofía comenzaron a revisar los documentos. Lo que encontraron los dejó helados. Entre julio y agosto de 1987, habían muerto 43 personas en el pueblo debido a una epidemia de cólera. De esas 43, 23 eran niños entre los 6 y los 8 años de edad. «Mira esto», susurró Sofía, señalando una lista. Todos estos niños estaban en segundo grado en la escuela Benito Juárez. Eduardo comparó la lista con el papel que había encontrado en los archivos escolares. Los nombres coincidían exactamente. «¿Dónde fueron enterrados?», preguntó Eduardo a don Patricio. El anciano se removió incómodo en su silla. «Esa es la parte más triste de la historia. La epidemia fue tan rápida y tan severa que no hubo tiempo para ceremonias apropiadas.
Los cuerpos fueron enterrados en una fosa común para evitar más contagios. ¿Dónde? En el terreno donde ahora está el patio de recreo de la escuela. En ese entonces era un lote baldío que pertenecía al municipio. Eduardo sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Los niños habían sido enterrados exactamente donde ahora jugaban sus estudiantes cada día. Esa tarde, Eduardo decidió confrontar a doña Carmen. La encontró en su oficina, revisando papeles administrativos. Cuando él entró con la lista de nombres, ella palideció visiblemente. ¿De dónde sacó eso?, preguntó con voz temblorosa. De los archivos municipales. Doña Carmen, necesito que me diga la verdad. ¿Usted sabía sobre los niños enterrados en el patio? La directora se quitó los anteojos y se frotó los ojos cansados. Por un momento, pareció una mujer mucho mayor de lo que era. Yo era muy joven entonces, apenas tenía 25 años y acababa de empezar a trabajar aquí como maestra. El director de esa época, don Evaristo, me hizo jurar que nunca hablaría de lo que pasó. ¿Por qué? Porque si la gente supiera que la escuela estaba construida sobre una fosa común, especialmente una fosa de niños, nadie habría querido mandar a sus hijos aquí. La escuela habría cerrado, y era la única del pueblo. ¿Dónde habrían estudiado las siguientes generaciones? Eduardo se sentó frente a ella, tratando de procesar la información. Pero los niños, sus espíritus, yo sé lo que usted ha estado experimentando, interrumpió doña Carmen. Todos los maestros que se quedan después del horario lo experimentan. Pero pensé que con el tiempo, ellos encontrarían paz. ¿Cuánto tiempo más van a tener que esperar? Esa noche, Eduardo regresó a la escuela con una determinación diferente. No iba a huir como el profesor Ramírez. Si los niños necesitaban ayuda, él iba a encontrar la manera de dársela. Se instaló en su aula con papel y lápiz, y esperó. No tuvo que esperar mucho. Los susurros comenzaron alrededor de las 9 de la noche, pero esta vez Eduardo no sintió miedo. Se levantó y caminó hacia el pasillo. Sé que están aquí, dijo en voz alta. Sé lo que les pasó. Quiero ayudarlos. Las siluetas aparecieron gradualmente, como si estuvieran materializándose desde las sombras. Eran 23 figuras pequeñas, vestidas con ropa de los años 80. Sus rostros eran difusos, pero Eduardo podía sentir sus ojos fijos en él. Una de las figuras, una niña con trenzas, se adelantó. Maestro, dijo con una voz que sonaba como el viento entre las hojas, llevamos mucho tiempo esperando que alguien nos escuche. Los escucho, respondió Eduardo, sorprendido por la calma en su propia voz. Queremos descansar, pero no podemos. Nos enterraron sin las ceremonias apropiadas, sin las bendiciones de nuestros abuelos. Nuestras almas están atrapadas entre este mundo y el siguiente. ¿Qué necesitan que haga? La niña extendió una mano translúcida hacia él. Necesitamos que nos den los ritos que nos fueron negados. Necesitamos que alguien recuerde nuestros nombres, que honre nuestra memoria. Eduardo asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad asentarse sobre sus hombros. Les prometo que los ayudaré. Cuando amaneció, Eduardo encontró todos los pizarrones de la escuela cubiertos con escritura en náhuatl. Sofía llegó temprano y lo encontró copiando cuidadosamente los símbolos. ¿Qué dice?, preguntó ella. No lo sé aún, pero voy a averiguarlo. Esa mañana, ambos se dirigieron a buscar a alguien que pudiera traducir los mensajes. En el pueblo, les dijeron que don Esteban, un curandero que vivía en las afueras, era el único que aún recordaba la lengua antigua. Cuando le mostraron las copias de los símbolos, el anciano curandero los estudió con gravedad. Esto dice, no nos olviden. Denos descanso. Somos los niños de la escuela que nunca pudimos despedirnos. Eduardo y Sofía intercambiaron miradas. La verdad finalmente había salido a la luz, pero ahora tenían que decidir qué hacer con ella. El lunes por la mañana, Eduardo llegó a la escuela con una determinación férrea.
Había pasado el domingo investigando sobre rituales funerarios indígenas y hablando con don Esteban sobre las tradiciones ancestrales que se requerían para ayudar a las almas perdidas. Encontró a doña Carmen en su oficina, como siempre, pero esta vez ella parecía haber envejecido años en un solo fin de semana. Tenía ojeras profundas y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su taza de café. Doña Carmen, necesitamos hablar, dijo Eduardo, cerrando la puerta detrás de él. Ya sé lo que me va a decir, respondió ella sin levantar la vista. ¿Los vio, verdad? A los niños. Sí, los vi. Y hablé con ellos. La directora finalmente lo miró, sus ojos llenos de una tristeza acumulada durante décadas. ¿Qué le dijeron? Que necesitan descansar. Que fueron enterrados sin las ceremonias apropiadas y sus almas están atrapadas. Doña Carmen se levantó y caminó hacia la ventana que daba al patio de recreo, donde en ese momento sus estudiantes jugaban durante el recreo matutino. ¿Sabe cuántas noches he perdido el sueño pensando en esos niños?, murmuró. ¿Sabe cuántas veces he querido confesar la verdad? Entonces, ¿por qué no lo ha hecho? Ella se volvió hacia él, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Porque soy una cobarde, maestro Morales. Porque cuando don Evaristo murió hace 10 años, yo me convertí en la directora y heredé su secreto. Y cada año que pasaba, se volvía más difícil decir la verdad. Eduardo se acercó a ella. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. ¿Y qué pasa con todos los niños que han estudiado aquí durante estos 38 años? ¿Y con los que estudian ahora? Si se descubre la verdad, cerrarán la escuela. Estos niños tendrán que viajar 2 horas cada día para llegar a la escuela más cercana. Muchas familias simplemente no podrán permitírselo. Eduardo entendía su dilema, pero también sabía que el silencio tenía un costo que iba más allá de las consideraciones prácticas. Durante los siguientes días, los fenómenos paranormales se intensificaron. Ya no se limitaban a las horas nocturnas. Otros maestros comenzaron a reportar experiencias extrañas, puertas que se abrían solas, voces infantiles en aulas vacías y una sensación constante de ser observados. La maestra de 3er grado, profesora Leticia, se acercó a Eduardo durante el almuerzo. Maestro Morales, ¿usted ha notado algo raro últimamente? ¿A qué se refiere? Ayer, mientras daba mi clase de historia, todos mis alumnos se quedaron callados de repente y miraron hacia la esquina del aula. Cuando les pregunté qué veían, me dijeron que había una niña parada ahí, una niña que no conocían. Eduardo sintió un escalofrío. ¿Qué más dijeron? Que la niña estaba triste y que quería jugar con ellos, pero que no podía porque estaba del otro lado. Esa tarde, Eduardo buscó a don Aurelio, quien estaba reparando una ventana rota en el 2º piso. Don Aurelio, necesito que me cuente todo lo que sabe sobre 1987. El conserje dejó su martillo y se sentó pesadamente en una silla de estudiante. Yo estaba aquí cuando pasó todo, maestro. Vi cómo los niños empezaron a enfermarse uno por uno. Primero fue la pequeña Itzel, luego Miguel, después Ana. En una semana, 23 de nuestros estudiantes habían muerto. ¿Usted vio cuando los enterraron? Don Aurelio asintió con gravedad. El alcalde ordenó que se hiciera rápido, para evitar más contagios. Trajeron una excavadora y cavaron una fosa grande en el terreno baldío. Los cuerpos fueron envueltos en sábanas blancas y bajados todos juntos. No hubo misa, no hubo ceremonia. Solo tierra sobre tierra. ¿Y después? Después construyeron el patio de recreo encima. Dijeron que era para honrar la memoria de los niños, pero todos sabíamos que era para ocultar lo que había debajo. Esa noche, Eduardo tuvo un sueño perturbador. Se encontraba en el aula de 2º grado de 1987, pero esta vez estaba llena de estudiantes. 23 niños de entre 6 y 8 años lo miraban expectantes, con sus uniformes escolares impecables y sus rostros llenos de vida. Maestro,
dijo una niña de trenzas largas, ¿nos va a enseñar hoy? ¿Qué quieren aprender?, preguntó Eduardo en el sueño. Queremos aprender a descansar, respondió un niño de ojos grandes. Llevamos mucho tiempo despiertos. Eduardo despertó con lágrimas en los ojos. Sabía que tenía que actuar, pero también sabía que no podía hacerlo solo. Al día siguiente, se reunió con Sofía después de clases. Necesito tu ayuda, le dijo. Los niños se están manifestando más fuertemente. Creo que sienten que finalmente alguien los está escuchando, pero eso también los está haciendo más desesperados. ¿Qué propones? Vamos a hacer lo que debió haberse hecho hace 38 años. Vamos a darles una ceremonia funeraria apropiada. Sofía lo miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Estás seguro? Si hacemos esto, no habrá vuelta atrás. La verdad saldrá a la luz. Los niños han esperado suficiente. Es hora de que descansen en paz. Esa noche, mientras Eduardo preparaba sus clases, escuchó pasos familiares en el corredor. Pero esta vez, cuando salió a investigar, encontró algo diferente. En el pizarrón del pasillo principal, escrito con gis blanco, había un mensaje en español: gracias por escucharnos, maestro. Pero el tiempo se acaba. Pronto no podremos esperar más. Eduardo entendió la urgencia del mensaje. Los espíritus de los niños habían estado contenidos por décadas, pero su energía se estaba intensificando. Si no encontraban paz pronto, podrían volverse más agresivos, más desesperados. Tenía que actuar rápido, antes de que la situación se saliera de control. Don Esteban vivía en una casa de adobe a las afueras del pueblo, rodeada de jardines donde crecían plantas medicinales y hierbas sagradas. Cuando Eduardo y Sofía llegaron esa tarde de jueves, el curandero los estaba esperando, como si hubiera sabido que vendrían. Los espíritus me han estado hablando en sueños, dijo el anciano, invitándolos a pasar. Me han dicho que ustedes necesitan ayuda para liberar a los niños atrapados. La casa de don Esteban olía a copal y hierbas secas. Las paredes estaban decoradas con imágenes de santos católicos mezcladas con símbolos prehispánicos, una fusión que reflejaba la rica herencia cultural del pueblo. ¿Qué necesitamos hacer?, preguntó Eduardo, sentándose en una silla de madera tallada a mano. Don Esteban sirvió té de hierbas en tazas de barro y se acomodó frente a ellos. Los niños murieron durante una época de gran sufrimiento. Sus cuerpos fueron enterrados sin las ceremonias que sus almas necesitaban para encontrar el camino al Mictlán, el lugar de los muertos. Han estado vagando entre mundos, esperando que alguien los guíe. ¿Cómo podemos guiarlos?, preguntó Sofía. Necesitamos realizar una ceremonia de liberación. Pero no será fácil, y no será sin riesgos. Los espíritus han acumulado mucha energía durante estos años. Cuando finalmente se liberen, esa energía tendrá que ir a algún lado. Eduardo sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de riesgos? El ritual requiere que alguien sirva como conducto entre los mundos. Esa persona experimentará todo lo que los niños sintieron, su miedo, su dolor, su confusión. Es posible que no sobreviva a la experiencia. Sofía tomó la mano de Eduardo. Tiene que haber otra manera. Don Esteban negó con la cabeza. Los espíritus han elegido al maestro Eduardo como su intermediario. Él es quien puede escucharlos más claramente. Pero la decisión debe ser suya. Esa noche, Eduardo no pudo dormir. Caminó por su pequeña casa rentada, pensando en los 23 niños que habían estado esperando durante casi 4 décadas. Pensó en sus propios estudiantes, en cómo se sentirían si supieran que jugaban todos los días sobre una fosa común. Al amanecer, había tomado su decisión. Regresó a la escuela temprano y encontró a don Aurelio abriendo las puertas principales. Don Aurelio, necesito que me ayude con algo muy importante. El conserje lo miró con sus ojos cansados. ¿Tiene que ver con los niños? Sí. Vamos a ayudarlos a descansar,
pero necesito que me diga exactamente dónde está la fosa. Don Aurelio suspiró profundamente. Llevo 30 años tratando de olvidar ese lugar, pero nunca he podido. Está debajo de los columpios, en el centro del patio. Cavaron profundo, muy profundo. Durante el día, Eduardo observó a sus estudiantes jugar en el recreo. Los vio correr, reír, columpiarse exactamente sobre el lugar donde yacían los restos de otros niños que una vez habían hecho las mismas cosas. La ironía era desgarradora. Después de clases, se reunió con Sofía en su aula. He decidido hacer el ritual, le dijo. Eduardo, no. Es demasiado peligroso. Sofía, esos niños han esperado suficiente. Y si no hacemos algo pronto, su desesperación podría afectar a nuestros estudiantes actuales. Ya has visto cómo algunos de ellos están empezando a ver cosas. Era cierto. Durante la semana, varios niños habían mencionado a sus amigos invisibles que jugaban con ellos durante el recreo. Algunos habían empezado a tener pesadillas sobre niños tristes que querían llevárselos a jugar del otro lado. Entonces yo voy contigo, dijo Sofía con determinación. No, es demasiado peligroso. Eduardo, no voy a dejarte hacer esto solo. Además, don Esteban dijo que el ritual sería más fuerte con más personas que realmente se preocupen por los niños. Esa tarde fueron a buscar a don Aurelio. Lo encontraron en su pequeña casa detrás de la escuela, sentado en su porche viendo el atardecer. Don Aurelio, necesitamos su ayuda para la ceremonia. El anciano los miró largamente. Yo estuve ahí cuando los enterraron. Supongo que debería estar ahí cuando finalmente descansen. Los tres se dirigieron a la casa de don Esteban para planificar el ritual. El curandero había preparado los elementos necesarios: copal para purificar el aire, velas blancas para guiar a los espíritus, flores de cempasúchil para honrar a los muertos, y agua bendita mezclada con hierbas sagradas. El ritual debe realizarse a medianoche, explicó don Esteban. Es cuando el velo entre los mundos es más delgado. Formaremos un círculo sobre la fosa y llamaremos a cada niño por su nombre. Eduardo había memorizado los 23 nombres de la lista que encontró en los archivos. ¿Qué pasará cuando los llamemos? Se manifestarán completamente. Podrán hablar, podrán ser vistos por todos nosotros. Será su oportunidad de decir adiós apropiadamente antes de cruzar al otro lado. Sofía tomó la mano de Eduardo. ¿Estás seguro de esto? Eduardo pensó en la voz de la niña que le había preguntado si iba a ayudarlos. Pensó en todos los maestros que habían huido de la escuela, en el profesor Ramírez que no pudo soportar la verdad, en doña Carmen cargando con la culpa durante décadas. Estoy seguro. Es hora de que estos niños encuentren paz. Don Esteban los miró con gravedad. Entonces nos encontraremos mañana a las 11:30 de la noche en la escuela. Y que los dioses nos protejan a todos. Esa noche, Eduardo tuvo otro sueño. Esta vez, los 23 niños estaban sentados en círculo en el patio de la escuela, bajo la luz de la luna. Cuando lo vieron, todos sonrieron. Mañana podremos irnos a casa, maestro, dijo la niña de las trenzas. Gracias por no abandonarnos como los otros. Eduardo despertó con una mezcla de paz y aprensión. Mañana, de una forma u otra, todo terminaría. El viernes por la mañana, Eduardo llegó a la escuela con una sensación de finalidad. Sabía que después de esa noche, nada volvería a ser igual. Durante las clases, observó a sus estudiantes con una intensidad nueva, grabando en su memoria sus rostros inocentes, sus risas espontáneas, la forma en que levantaban la mano para participar. Durante el recreo, notó algo perturbador. Varios niños se habían reunido cerca de los columpios y parecían estar hablando con alguien invisible. Eduardo se acercó discretamente. ¿Con quién están hablando?, preguntó a Lupita, una de sus estudiantes más aplicadas. Con los niños tristes, maestro, respondió ella con naturalidad.
Dicen que mañana se van a ir muy lejos y querían despedirse de nosotros. Eduardo sintió un escalofrío. Los espíritus sabían que el ritual se acercaría. Su energía se estaba intensificando, volviéndolos más visibles para los niños, que naturalmente eran más sensibles a estas presencias. Después del almuerzo, Eduardo tomó una decisión que sabía que cambiaría todo. Se dirigió a la oficina de Doña Carmen y cerró la puerta detrás de él. Doña Carmen, esta noche vamos a realizar una ceremonia para liberar a los espíritus de los niños. La directora palideció. ¿Qué está diciendo? Don Esteban, el curandero, nos va a ayudar. Vamos a darles a esos niños la ceremonia funeraria que merecían hace 38 años. No puede hacer eso. Si alguien se entera, Doña Carmen, interrumpió Eduardo con firmeza, los niños se están manifestando durante el día. Nuestros estudiantes actuales los están viendo. Si no hacemos algo ahora, la situación va a empeorar. La directora se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de su oficina. ¿Sabe lo que significa esto? Significa que tendré que confesar todo. Significa que mi carrera terminará. Significa que la escuela podría cerrar. Significa que 23 niños finalmente podrán descansar en paz. Doña Carmen se detuvo frente a la ventana que daba al patio. Eduardo pudo ver lágrimas corriendo por sus mejillas. Llevo 38 años cargando con este secreto. 38 años despertándome en las madrugadas, preguntándome si hice lo correcto. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Ella se volvió hacia él, su rostro reflejando décadas de culpa acumulada. Si voy a perder todo por esto, al menos quiero hacerlo con dignidad. Voy a confesar públicamente lo que pasó. ¿Está segura? Sí. Es hora de que la verdad salga a la luz. Esa tarde, Doña Carmen convocó a una reunión de emergencia con todos los padres de familia. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo, y para las 6 de la noche, el auditorio de la escuela estaba lleno. Eduardo, Sofía y don Aurelio se sentaron en la primera fila, observando mientras Doña Carmen se dirigía al pódium con pasos temblorosos. Estimados padres de familia, comenzó, su voz apenas audible, los he convocado para confesarles algo que debía haber dicho hace muchos años. Un murmullo de inquietud recorrió el auditorio. En 1987, durante la epidemia de cólera que azotó nuestro pueblo, 23 estudiantes de esta escuela perdieron la vida. Sus cuerpos fueron enterrados en una fosa común en el terreno donde ahora está nuestro patio de recreo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego comenzaron los gritos. ¿Cómo pudieron ocultarnos esto? Nuestros hijos han estado jugando sobre una tumba. Esto es una profanación. Doña Carmen levantó las manos, pidiendo silencio. Sé que tienen derecho a estar furiosos. Sé que lo que hicimos estuvo mal. Pero en ese momento, pensamos que era la única manera de proteger la educación de las futuras generaciones. Un padre se levantó, su rostro rojo de ira. ¿Y qué hay de los derechos de esos niños muertos? ¿Qué hay de sus familias? Las familias sabían dónde estaban enterrados sus hijos, respondió Doña Carmen. Lo que no sabían es que después construiríamos la escuela encima. La reunión se prolongó por horas. Hubo gritos, acusaciones, lágrimas. Algunos padres exigieron que la escuela cerrara inmediatamente. Otros argumentaron que cerrarla ahora no devolvería la vida a los niños muertos, pero sí afectaría la educación de los vivos. Finalmente, el presidente municipal, que había llegado al escuchar los rumores, tomó la palabra. Esta situación requiere una investigación completa. Mientras tanto, la escuela permanecerá cerrada hasta que las autoridades educativas estatales decidan qué hacer. Cuando el auditorio finalmente se vació, solo quedaron Eduardo, Sofía, don Aurelio y doña Carmen. La directora se veía completamente derrotada. Ya está hecho, murmuró. Después de 30 años como educadora, mi carrera termina en escándalo. Hizo lo correcto,
le dijo Eduardo. ¿Lo hice? Mire a su alrededor, maestro. La escuela está cerrada. Los niños no tendrán clases el lunes. Las familias están furiosas. ¿Valió la pena? Antes de que Eduardo pudiera responder, las luces del auditorio comenzaron a parpadear. Un viento frío recorrió el espacio cerrado, y todos sintieron una presencia poderosa. En el escenario del auditorio, comenzaron a materializarse figuras pequeñas. Los 23 niños aparecieron gradualmente, más claros y definidos que nunca antes. Sus rostros ya no eran difusos, Eduardo podía ver sus expresiones, sus ojos llenos de una sabiduría que no correspondía a su edad aparente. La niña de las trenzas se adelantó. Gracias, señora directora, por finalmente decirnos la verdad. Ahora podemos prepararnos para partir. Doña Carmen se llevó las manos a la boca, sollozando. Perdónenme, niños. Perdónenme por haberlos mantenido en secreto todos estos años. Ya no importa, respondió un niño de ojos grandes. Lo importante es que mañana podremos irnos a casa. Los espíritus comenzaron a desvanecerse, pero antes de desaparecer completamente, la niña de las trenzas miró directamente a Eduardo. Maestro, mañana será difícil. Pero no tenga miedo. Nosotros lo protegeremos. Cuando las figuras desaparecieron, el auditorio quedó en silencio. Eduardo sabía que la confesión de Doña Carmen había liberado algo poderoso. Los espíritus ya no estaban contenidos por el secreto. Ahora eran libres de manifestarse completamente, lo que hacía el ritual de esa noche aún más urgente y peligroso. ¿Siguen decididos a hacer la ceremonia?, preguntó Doña Carmen. Eduardo miró a Sofía y a don Aurelio. Ambos asintieron. Más que nunca, respondió. Los niños están listos para partir. Es hora de ayudarlos a encontrar el camino a casa. A las 11:30 de la noche, Eduardo, Sofía, don Aurelio y don Esteban se reunieron en la entrada principal de la escuela. La luna llena iluminaba el edificio de cantera rosa, dándole una apariencia fantasmal. El aire estaba cargado de una energía eléctrica que hacía que los cabellos se erizaran. Don Esteban había traído una bolsa de cuero llena de elementos rituales, copal, velas blancas, flores de cempasúchil, agua bendita mezclada y hierbas sagradas, y un pequeño tambor de piel decorado con símbolos prehispánicos. ¿Están seguros de esto?, preguntó el curandero una última vez. Una vez que comencemos, no podremos detenernos hasta que termine. Los cuatro asintieron en silencio. Caminaron hacia el patio de recreo, sus pasos resonando en el silencio nocturno. Cuando llegaron al área de los columpios, don Aurelio señaló un punto específico. Ahí es donde está la fosa. En el centro, debajo del columpio rojo. Don Esteban comenzó a formar un círculo con las flores de cempasúchil alrededor del área señalada. El aroma dulce y penetrante de las flores llenó el aire nocturno. Luego encendió las velas blancas y las colocó en puntos cardinales alrededor del círculo. Ahora necesito que se tomen de las manos y formen un círculo humano dentro del círculo de flores, instruyó. Eduardo, Sofía, don Aurelio y don Esteban se tomaron de las manos. Eduardo podía sentir el temblor en las manos de Sofía, la aspereza de las manos callosas de don Aurelio, y la fuerza sorprendente en las manos ancianas de don Esteban. El curandero comenzó a entonar una oración en náhuatl, su voz profunda resonando en la noche. El tambor marcaba un ritmo lento y hipnótico que parecía sincronizarse con los latidos del corazón de Eduardo. Gradualmente, el aire alrededor del círculo comenzó a cambiar. Se volvió más denso, más frío. Eduardo podía ver su aliento formando pequeñas nubes de vapor. Ahora, susurró don Esteban, llamen a los niños por sus nombres. Eduardo comenzó con el primer nombre de la lista que había memorizado, Itzel Hernández Morales. Una figura pequeña comenzó a materializarse frente a él. Era la niña de las trenzas que había visto tantas veces. Pero ahora podía verla con perfecta claridad,
Tenía ojos grandes y expresivos, mejillas redondas, y llevaba un uniforme escolar azul marino con falda plisada. «Presente, maestro», dijo ella con una sonrisa triste. Eduardo continuó: «Miguel Ángel Rodríguez Vega». Un niño de cabello rizado apareció junto a Itzel. «Presente, maestro». Uno por uno, Eduardo llamó los 23 nombres. Con cada nombre, un espíritu se materializaba hasta que todo el círculo estuvo rodeado de niños fantasmales. Pero estos no eran las figuras difusas que Eduardo había visto antes. Ahora eran completamente visibles, con rostros definidos, personalidades distintas, y una presencia que llenaba el aire de emoción palpable. Cuando el último nombre fue pronunciado, los 23 niños estaban de pie en un círculo perfecto alrededor de los 4 adultos. Sus ojos brillaban con una luz interior que no era completamente de este mundo. Don Esteban comenzó a hablar en náhuatl, dirigiéndose a los espíritus. Eduardo no entendía las palabras, pero podía sentir su poder. El curandero estaba explicando a los niños que había llegado el momento de partir, que el camino al Mictlán estaba abierto para ellos. Itzel, quien parecía ser la líder del grupo, se adelantó. «Maestro Eduardo», dijo, su voz clara como cristal, «antes de partir, queremos que sepa lo que realmente pasó». Eduardo sintió una presión en su mente, como si alguien estuviera abriendo una puerta que había estado cerrada durante décadas. De repente, comenzó a ver imágenes que no eran suyas: el aula de segundo grado en 1987, llena de niños sonrientes, el primer día que Itzel se sintió enferma pero no quiso faltar a clases, la rapidez con que la enfermedad se extendió, el terror en los ojos de los niños cuando se dieron cuenta de que sus compañeros no regresaban a la escuela. «Nosotros sabíamos que estábamos muriendo», continuó Miguel Ángel. «Pero no entendíamos por qué. Éramos muy pequeños para comprender la muerte». Otra niña, Ana Sofía, se acercó. «Cuando nos enterraron, nuestros espíritus no sabían a dónde ir. No hubo ceremonias, no hubo despedidas. Simplemente, nos quedamos aquí, esperando». Eduardo sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. La conexión empática con los niños era abrumadora. Podía sentir su confusión, su miedo, su soledad durante todas esas décadas. «¿Por qué yo?», preguntó Eduardo. «¿Por qué pude escucharlos cuando otros no pudieron?». Un niño llamado Sebastián respondió: «Porque usted tiene un corazón de maestro verdadero. No vino aquí solo por el trabajo. Vino porque realmente se preocupa por los niños». Don Esteban intensificó sus cánticos. El tambor resonaba más fuerte, y el copal creaba espirales de humo que se elevaban hacia la luna. Eduardo comenzó a sentir una extraña sensación, como si su conciencia se estuviera expandiendo. De repente, pudo ver más allá del patio de la escuela. Vio el pueblo entero desde una perspectiva aérea, vio las casas donde dormían las familias, vio la historia del lugar extendiéndose hacia atrás en el tiempo como capas de memoria. «Ahora viene la parte difícil», murmuró don Esteban. «Los niños necesitan transferir su energía acumulada antes de poder partir». «Maestro Eduardo, ¿está listo?». Eduardo asintió, aunque no estaba completamente seguro de lo que eso significaba. Los 23 niños se acercaron más al círculo de adultos. Itzel extendió su mano hacia Eduardo. «Tome nuestra mano, maestro. Ayúdenos a cruzar». Cuando Eduardo tocó la mano de Itzel, una descarga de energía recorrió su cuerpo. No era dolorosa, pero sí intensa. Podía sentir las emociones de todos los niños fluyendo a través de él: su alegría por los días de escuela, su amor por sus familias, su tristeza por las oportunidades perdidas, su esperanza de que finalmente podrían descansar. Uno por uno, los otros niños también tocaron a Eduardo. Con cada contacto, él experimentaba fragmentos de sus vidas: Miguel jugando fútbol en el recreo, Ana dibujando flores en su cuaderno, Sebastián ayudando a su abuela a hacer tortillas, Itzel enseñando a leer a su hermano menor. La energía se intensificó hasta que Eduardo sintió que podría desmayarse. Su visión se nubló, y por un momento pensó que podría morir.
Pero entonces sintió las manos de Sofía, don Aurelio y don Esteban sosteniéndolo, anclándolo al mundo de los vivos. «No lo suelten», gritó don Esteban. «Él es el puente. Si lo perdemos, los niños no podrán cruzar». Eduardo luchó por mantenerse consciente mientras las memorias y emociones de 23 vidas interrumpidas fluían a través de él. Vio sus últimos momentos. Algunos murieron en sus casas, rodeados de familia, otros en el pequeño hospital del pueblo, algunos simplemente se durmieron y no despertaron. Pero también vio algo más, vio el momento en que cada uno de ellos decidió quedarse. No fue porque estuvieran atrapados físicamente, sino porque no querían ser olvidados. Habían permanecido como espíritus porque temían que, si se iban, nadie recordaría que habían existido. «Los recordaremos», logró decir Eduardo a través del torrente de energía. «Siempre los recordaremos». Los niños sonrieron, y Eduardo sintió una paz profunda emanando de ellos. «Ahora podemos irnos», dijo Itzel. «Gracias, maestro. Gracias por darnos voz». Una luz dorada comenzó a emanar del centro del círculo. Los espíritus de los niños comenzaron a brillar con la misma luz, volviéndose más translúcidos con cada segundo que pasaba. «Adiós, maestro», gritaron al unísono. «No nos olvide». La luz se intensificó hasta que Eduardo tuvo que cerrar los ojos. Sintió una última oleada de energía, y luego, silencio. Cuando abrió los ojos, los niños habían desaparecido. Las velas seguían ardiendo, las flores de cempasúchil seguían formando su círculo perfecto, pero la presencia sobrenatural había desaparecido completamente. Eduardo se desplomó, agotado. Sofía lo sostuvo mientras don Aurelio y don Esteban recogían los elementos del ritual. «¿Terminó?», preguntó Sofía. Don Esteban asintió, una sonrisa de satisfacción en su rostro arrugado. «Terminó. Los niños han encontrado paz. Han cruzado al otro lado». Eduardo miró hacia el cielo nocturno. Las estrellas parecían brillar más intensamente, y sintió una sensación de completitud que no había experimentado nunca antes. Los 23 niños de la escuela, Benito Juárez, finalmente habían encontrado el camino a casa. 3 meses después del ritual, Eduardo se encontraba de pie frente a un hermoso memorial de cantera rosa que había sido erigido en el centro del patio de la escuela. 23 placas de bronce brillaban bajo el sol matutino, cada una grabada con el nombre de un niño y las fechas de su breve vida. La investigación de las autoridades educativas había concluido con una decisión sorprendente: la escuela no sería cerrada. En lugar de eso, sería transformada en un centro educativo modelo que honraría tanto a los vivos como a los muertos. El memorial se había convertido en el corazón de esta nueva visión. Eduardo había sido nombrado director interino después de que doña Carmen presentara su renuncia. Aunque enfrentaba consecuencias legales menores por el encubrimiento, la comunidad había reconocido su valentía al confesar la verdad después de tantos años. Muchos la consideraban una heroína tardía más que una villana. «Buenos días, director Morales», dijo Sofía, acercándose con una taza de café humeante. Durante los meses posteriores al ritual, su relación había evolucionado naturalmente. La experiencia compartida de ayudar a los espíritus los había unido de una manera profunda e inexplicable. Ahora eran pareja tanto en la vida como en el trabajo. «Buenos días, maestra Sofía», respondió Eduardo, aceptando el café con una sonrisa. «¿Cómo se sienten los niños hoy?», era la pregunta que se hacían cada mañana. Desde la ceremonia, no había habido ni un solo incidente paranormal en la escuela. Los pasillos que una vez resonaron con pasos fantasmales ahora solo se llenaban con las risas reales de estudiantes vivos. Pero más importante aún, los niños actuales parecían más felices, más tranquilos, como si un peso invisible hubiera sido levantado del lugar. «¿Están emocionados por la ceremonia de hoy?», respondió Sofía. «Lupita me preguntó si los niños del memorial podrán vernos desde donde están ahora». Ese día marcaba el primer aniversario del ritual de liberación.
La comunidad había decidido convertirlo en una fecha de conmemoración anual, no solo para recordar a los 23 niños perdidos, sino para celebrar la importancia de la verdad y la memoria. Don Aurelio se acercó, cargando una corona de flores de cempasúchil que había tejido esa mañana. Para el memorial, dijo simplemente. El anciano conserje había encontrado una paz profunda después de la ceremonia. Durante décadas había cargado con la culpa de haber sido testigo silencioso del encubrimiento. Ahora, convertido en el guardián oficial del memorial, había encontrado una forma de redimirse cuidando la memoria de los niños. Don Aurelio, dijo Eduardo, ¿alguna vez se arrepiente de haber participado en el ritual? El anciano sonrió, sus ojos arrugados brillando con una serenidad que no había tenido antes. Nunca, director. Por primera vez en 30 años, duermo en paz. Y creo que ellos también. A las 10 de la mañana, comenzó la ceremonia conmemorativa. Toda la comunidad se había reunido en el patio de la escuela. Padres de familia, estudiantes actuales, autoridades municipales, y muchos de los familiares sobrevivientes de los niños fallecidos en 1987. Eduardo se dirigió al podium que habían instalado frente al memorial. Hace un año, comenzó, esta escuela guardaba un secreto doloroso. 23 niños habían sido olvidados, sus voces silenciadas por décadas de miedo y vergüenza. Hoy, sus nombres brillan bajo el sol, y sus historias forman parte de la educación que damos a nuestros estudiantes. La multitud escuchaba en silencio respetuoso. Hemos aprendido que la verdad, aunque dolorosa, siempre es preferible al silencio. Hemos aprendido que honrar a nuestros muertos no es solo un acto de respeto, sino una necesidad para que los vivos puedan encontrar paz. Una por una, las familias de los niños fallecidos se acercaron al memorial para colocar flores y encender velas. Muchos lloraban, pero eran lágrimas de liberación más que de dolor. Doña Carmen, quien había regresado especialmente para la ceremonia, se acercó al micrófono. Quiero pedirles perdón una vez más, dijo con voz temblorosa. Pero también quiero agradecerles por darme la oportunidad de redimirme. El director Morales me ha ofrecido un puesto como maestra voluntaria en el programa de alfabetización para adultos. Es mi manera de seguir sirviendo a esta comunidad que tanto amo. La ceremonia continuó con presentaciones de los estudiantes actuales. Habían preparado obras de teatro sobre la historia del pueblo, poemas sobre la importancia de la memoria, y canciones tradicionales que honraban a los ancestros. Lupita, la estudiante de Eduardo que había sido una de las primeras en ver a los niños tristes, se acercó al micrófono con un dibujo en las manos. Este es un dibujo de los niños del memorial jugando en un lugar muy bonito, dijo con su voz infantil. Mi mamá dice que ahora están felices porque ya no están perdidos. El dibujo mostraba 23 figuras pequeñas jugando en un prado lleno de flores, con el sol brillando sobre ellos y sonrisas en todos sus rostros. Cuando la ceremonia oficial terminó, Eduardo se quedó solo frente al memorial. El sol del mediodía hacía brillar las placas de bronce, y una brisa suave movía las flores frescas que habían sido colocadas esa mañana. ¿Están en paz?, murmuró, dirigiéndose a las placas. No esperaba respuesta, y no la recibió. Pero sintió algo que no había sentido desde la noche del ritual, una presencia cálida y reconfortante, como un abrazo invisible. Por un momento, creyó escuchar el eco de risas infantiles llevadas por el viento. Pero estas no eran las risas desesperadas y fantasmales que había escuchado meses atrás. Eran risas de alegría pura, de niños que finalmente habían encontrado la paz que habían buscado durante tanto tiempo. Sofía se acercó y tomó su mano. ¿Todo bien? Todo está bien, respondió Eduardo. Por primera vez desde que llegué aquí, todo está realmente bien. Esa tarde, mientras preparaba las clases para la semana siguiente, Eduardo reflexionó sobre todo lo que había cambiado. La escuela ahora tenía una matrícula completa por primera vez en años. Los padres, lejos de retirar a sus hijos después de conocer la verdad, habían decidido que querían que sus niños estudiaran en un lugar donde se valoraba tanto la honestidad como la educación.
El programa educativo había sido expandido para incluir clases sobre la historia local, tradiciones indígenas y la importancia de preservar la memoria comunitaria. Don Esteban visitaba regularmente para enseñar a los estudiantes sobre las costumbres ancestrales y el respeto por los antepasados. La escuela también se había convertido en un centro de investigación sobre la epidemia de cólera de 1987, ayudando a documentar esa parte de la historia del pueblo que había sido deliberadamente olvidada. Cuando Eduardo cerró la escuela esa noche, caminó una vez más por los pasillos que una vez habían resonado con voces fantasmales. Ahora solo escuchaba el eco de sus propios pasos y el sonido distante del viento entre los árboles del patio. En su oficina, guardó cuidadosamente la lista original de los 23 nombres que había encontrado en los archivos. Ya no la necesitaba para recordar a los niños, pero la conservaba como un recordatorio de la importancia de preservar la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Antes de salir, se detuvo una última vez frente al memorial. Las velas encendidas durante la ceremonia seguían ardiendo, creando un círculo de luz dorada alrededor de las placas de bronce. «Gracias», susurró. «Gracias por enseñarme que ser maestro significa más que solo enseñar lecciones. Significa ser guardián de la memoria, protector de la verdad, y puente entre el pasado y el futuro». Una brisa suave movió las flores de cempasúchil, y Eduardo sonrió. Sabía que los 23 niños de la escuela, Benito Juárez, finalmente descansaban en paz, y que su memoria viviría para siempre en el corazón de la comunidad que una vez los había olvidado. Mientras caminaba hacia su casa bajo las estrellas, Eduardo sintió una profunda satisfacción. Había venido a San Miguel de los Remedios como un simple maestro buscando trabajo. Ahora se iba cada noche sabiendo que era parte de algo mucho más grande, una comunidad que había aprendido a honrar tanto a sus vivos como a sus muertos, y una escuela donde la educación incluía las lecciones más importantes de todas, la verdad, la compasión, y el poder redentor del amor. Los pasillos de la escuela, Benito Juárez, nunca más resonarían con los susurros desesperados de almas perdidas. Ahora se llenaban cada día con las voces alegres de niños vivos, aprendiendo no solo matemáticas y ciencias, sino también sobre la importancia de recordar, de honrar, y de nunca permitir que las voces de los inocentes sean silenciadas por el miedo o la vergüenza. La escuela de los susurros se había convertido en la escuela de la memoria, y Eduardo Morales había encontrado su verdadera vocación como guardián de ambas, la educación de los vivos y el descanso eterno de los muertos. Fin.